Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el sistema internacional, la atención fundamental, más allá de los problemas en cada país que son distintos de carácter político, económico y social, las miradas convergen en Israel y en Palestina, pero también con Irán. Es posible una amenaza directa de una guerra en el Medio Oriente, donde la variable religiosa, el sunismo y el chiismo tienen dos arcos de poder. Irán, que tiene una fuerza determinante en Irak, pero también la tiene en Siria y con una presencia importante en el Líbano. Arabia Saudita con el sunismo, otra línea cercana a Estados Unidos en las monarquías del Golfo, pero en la cuestión ya del atentado que hubo contra un líder de Hamas en Irán, Irán considera que debe vengarlo y por lo tanto amenaza con un conflicto que pudiera ser no solo regional, sino de carácter internacional. Un misil nuclear que lleve armas atómicas de Irán a Israel o de Israel a Irán tarda 10 minutos y es la destrucción total. Por eso piensan los altos mandos militares y políticos de Irán y de Israel no tener mayor consecuencia. Estados Unidos, China y Rusia también inciden en la necesidad del diálogo y la negociación, porque una guerra no sería regional sino de carácter internacional. Mientras tanto, en otras áreas son problemas políticos que se resuelven por la vía del diálogo y la negociación y por la conciencia de los dirigentes políticos. Yo recuerdo mucho cuando De Gaulle sintió que no tenía apoyo popular, hizo un referéndum, sí o no quieren a De Gaulle, dije el pueblo que no, y De Gaulle se fue dejando encargado a Pompidou, quien después vino en elecciones a ser presidente de Francia. El primer ministro de Japón ha hecho lo mismo. Fumio Kishida, después de ver que la popularidad había bajado tanto, anunció que renunciaría a la reelección como líder de su partido y en consecuencia a seguir al frente del gobierno de la cuarta economía mundial. A pesar de los logros económicos, lo político es fundamental y si el pueblo no lo quiere hay que irse, como lo hace precisamente el primer ministro en el caso de Japón, o lo hizo el presidente de Gaulle en su tiempo cuando llamó un referéndum para ver si el pueblo quería con él o prefería otro presidente y los franceses votaron en contra de él y se retiró a Colombia de la Église, su pueblo natal, donde terminó sus años de vida, pasando a la historia como un gran presidente de la Cuarta República Francesa con su constitución de 1958. Japón también sigue su modelo occidental en cuanto al parlamentarismo, pero también con sus antiguas tradiciones después de la ocupación norteamericana y dando ejemplo de lo que es una gran economía mundial. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, no seguirá en el poder. El Partido Liberal Democrático, la formación conservadora que ha gobernado el país casi sin interrupción desde 1945, escogerá en septiembre a su nuevo presidente, que siguiendo la tradición nipona, asumirá también las riendas del gobierno. En estas elecciones presidenciales es necesario demostrar al pueblo que el PLD está cambiando y que el partido es un nuevo PLD. Para esto son importantes unas elecciones transparentes y abiertas y un debate libre y vigoroso. El primer paso más obvio para demostrar que el PLD va a cambiar es que yo me haga a un lado. No me presentaré en las próximas elecciones presidenciales. En las calles de Tokio, algunos votantes expresaban su deseo de aire fresco en la política japonesa. Un sondeo de la cadena pública NHK muestra que Kishida cuenta con apenas un 25% de aprobación, una cifra que analistas atribuyen a la inflación y a escándalos político-financieros en su partido. Creo que partes negativas del PLD han salido a la superficie últimamente, así que un cambio en el poder puede ser una buena idea. Personalmente me gustaría ver a alguien más joven tomar el mando. Hasta ahora solo hemos visto políticos muy viejos liderar nuestro país, así que alguien más joven y eficiente puede ser bueno. Kishida está en el poder desde 2021. Apenas con 3 años en el poder, el primer ministro de Japón entiende que hay que darle paso a las nuevas generaciones y que hay que cambiar de gobierno. La alternabilidad es fundamental. Además, como él lo pedía, elecciones transparentes y limpias dentro de la gran vigilancia internacional y dándole pie a la democracia que funcione abiertamente con la participación de todos. Además, llama a renovar los partidos políticos, incluso su partido, que es el de gobierno, ponerse al día con las nuevas tesis ideológicas y políticas. Además, Japón es una economía en pleno desarrollo, muy cerca de Estados Unidos, pero con una importancia fundamental en todo el sudeste asiático. Y en cuanto a una fiesta de celebración muy importante, hoy es el tercer aniversario, aquí lo transmitimos cuando las fuerzas talibanes tomaron el poder, dejando casi 20 años Estados Unidos ocupando ese país y 10 años que tuvieron los rusos que tampoco pudieron dominarlo, porque no se puede imponer un criterio, ni un sistema, ni un gobierno. En este caso, los talibanes tienen la visión muy conservadora del Islam
y sobre todo las mujeres sufren las consecuencias de esta revolución islámica, donde la comunidad internacional ha aislado totalmente al gobierno de los talibanes y quieren que haya una democracia plural sin la presencia extranjera norteamericana o rusa como en sus tiempos, pero dentro de una democracia plural y con elecciones limpias y abiertas. Los talibanes celebraron el miércoles el tercer aniversario de su reconquista del poder en Afganistán. Cientos de invitados acudieron a la antigua base estadounidense de Bagram, a unos 50 kilómetros de Kabul, para presenciar un desfile militar de más de una hora de duración. En un mensaje leído al público, el primer ministro abogó por mantener las políticas islamistas aplicadas hasta el momento, muy criticadas por la comunidad internacional. El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron sin resistencia en Kabul, provocando la huida del gobierno y el colapso de la coalición occidental liderada por Estados Unidos, que los había expulsado del poder 20 años antes. Ninguna mujer participa en los festejos e incluso las periodistas han sido vetadas en la cobertura de este aniversario, que se celebra entre imponentes medidas de seguridad ante el temor a un nuevo ataque del grupo yihadista Estado Islámico. Después de 3 años de administración talibana, Afganistán continúa siendo uno de los países más pobres del mundo, con un desempleo masivo y una grave crisis humanitaria. Ningún país reconoce todavía al gobierno talibán debido a sus políticas contrarias a la libertad de las mujeres, cada vez más apartadas del mundo laboral y educativo. Pero los dirigentes islamistas han conseguido avances diplomáticos al entablar relaciones con los países vecinos, así como China o Rusia, y han iniciado un diálogo con Occidente al participar en junio por primera vez en unas negociaciones en Doha. En muchos países del mundo, incluyendo el Medio Oriente, naturalmente depende de quién gane la presidencia en Estados Unidos. Se estimaba que tenía la presidencia ganada Donald Trump frente a un Biden ya envejecido y lejano del poder, mientras que con Kamala Harris da un entusiasmo enorme a los demócratas, ampliando su base de apoyo en toda la población de Estados Unidos y posiblemente ganando la presidencia muy pronto en noviembre. Por eso hoy en nuestro editorial, antes de la entrevista de siempre, una reflexión sobre estas elecciones y además de la crisis económica terrible que vive Estados Unidos y la posibilidad de que siendo el país más importante del planeta, ojalá siga en democracia, en pluralismo, sin injerencias como la de Afganistán, que fue un error, igual que hicieron los rusos cuando tomaron Afganistán, y dejar que los países sigan su desarrollo pleno, eso sí, dentro de principios como democracia, libertad y justicia, que es lo que el mundo quiere y lo señalan las Naciones Unidas. Veamos este editorial y después vamos con las entrevistas de siempre. Dentro de las elecciones este año para elegir democráticamente a gobiernos que respeten la voluntad popular, una de las más importantes es las elecciones en los Estados Unidos por la importancia geopolítica que tiene Estados Unidos en todos los asuntos mundiales, especialmente ahora en la crisis de Rusia y Ucrania y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, la energía y el petróleo, y además la situación tan delicada en el Medio Oriente con la posible guerra entre Irán y Israel, además de los conflictos permanentes con Palestina y una solución que Naciones Unidas no ha podido encontrar. Por eso es importante saber y conocer quién pudiera ser el presidente de Estados Unidos, donde aparentemente era Donald Trump. Sin embargo, una mujer como Kamala Harris ha venido avanzando en la consulta popular y el afecto de las minorías y además de las que quieren paz y democracia sin el extremismo de Trump se ha venido imponiendo. El 5 de noviembre serán estas elecciones del 2024. Estados Unidos va a celebrar las elecciones presidenciales, pero también renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Esto se ha convertido en una frase que las próximas elecciones, las más importantes de la historia, pero es difícil exagerar la relevancia y las implicaciones de estos comicios. Por primera vez desde 1892, dos candidatos, Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano, competían para un segundo mandato. Eso convirtió a los comicios de noviembre en una especie de referéndum sobre el presente, el pasado y el futuro del país. Sea demócrata o republicano, los Estados Unidos seguirán siendo un factor importante en todos los problemas mundiales, incluyendo incluso el caso de América Latina y Venezuela. Por ello, el término nación indispensable, acuñado por Madeleine Albright en la década de los 90, fue revivido por el presidente Biden tras el ataque de Hamas a Israel en octubre del 2023, y muchos preguntaron si era una osadía. Los datos avalan este diagnóstico apoyado por su peso político, económico, militar y cultural. Estados Unidos sigue siendo, a la hora de tener alianzas, asociaciones estratégicas, a pesar de las fuerzas geopolíticas, demográficas y económicas
que remoldean de manera drástica el escenario mundial. Por eso es importante estas elecciones donde los demócratas y republicanos se afrontan nuevamente y especialmente la esperanza de terminar de alguna manera con la guerra entre Ucrania y Rusia y también la imposibilidad de una guerra entre Irán e Israel por las consecuencias que pueda tener en la región. Más allá de las divisiones partidistas, sigue siendo una prioridad nacional de Estados Unidos fortalecer la posición global y el liderazgo de ese país. Y la manera de alcanzarlo es distinta según el Partido Republicano o Demócrata, pero gane quien gane en noviembre, seguirá siendo cruzar la posición de Estados Unidos frente a temas tan importantes como el cambio climático, el tema de las migraciones, el comercio internacional, el desarrollo tecnológico, la confrontación permanente con China y los compromisos en el Medio Oriente. 4 años, el martes, después del primer lunes de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos registrados para votar están llamados a participar en estos comicios para elegir al presidente del país en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia, al igual que en las primarias la elección del presidente es indirecta. Los resultados de las elecciones decidirán la composición de 538 miembros del colegio electoral que semanas después votarán por la elección del nuevo presidente. El candidato que obtenga más votos en Estados Unidos se llevará a cabo todos los electores en disputa con la excepción de Maine y Nebraska, donde se asignan de manera proporcional. Para ganar la presidencia, el candidato debe tener una mayoría de 270 votos y pareciera que en el caso de Kamala Harris pueda tener esta oportunidad. Pareciera que en lo económico hay una recesión y puede ser más grave. Nada de esto garantiza la recesión, pero sí apunta a un riesgo creciente en un futuro próximo de un debilitamiento de la economía mundial, con lo cual es importante que la presidencia de Estados Unidos pueda orientarse en un diálogo nacional y en compromisos no solamente para el desarrollo nacional, sino también frente a los problemas del mundo en la paz, en la justicia y en la libertad.